Bien, vamos entonces a conversar con nuestros invitados. Doctor Luis Vargas Valdivia, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Enrique. Gracias por la Doctor Iván invitación. Montoya, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntarles, ustedes han sido procuradores, ahora se dice, no, los procuradores no deberían declarar si no tienen permiso. Estaba la norma ahí, pero no nos dimos cuenta que estaba, y entonces algún día nos enteramos que estaba y empezamos a usarla. Doctor Vargas Valdivia, ¿debe censurarse el ministro de Justicia? Yo creo que sí. Yo creo que el ministro ha excedido largo el límite razonable de lo que es el ejercicio de control de un ministro respecto de la actividad del procurador, ¿no? El ministro no ha entendido, no ha terminado de entender, creo yo, que el procurador es el defensor del Estado, como usted muy bien lo ha dicho, no es el defensor del gobierno. Y el ministro tampoco, eso creo que a todos nos queda claro, tampoco entiende que él es el asesor jurídico del Estado, no del gobierno. Su función es precisamente salvaguardar los intereses del Estado. Entonces, el ministro desde un comienzo ha tenido una conducta evidentemente contraria a la actuación de la doctora Príncipe. Ahora, la doctora Príncipe, junto con la procuradora de tráfico de drogas, ¿no es cierto?, son las procuradoras más antiguas, pero de más renombre por el valor, la valentía, pero sobre todo el resultado de su trabajo. Entonces, este ministro viene y embate contra ella porque comete la doctora Príncipe, el, comillas, pecado de solicitar se investigue a la primera dama. Esto no tiene pues sentido ni tiene sustento. El ministro ya tenía antecedentes, recuerda usted, cuando fue procurador del Ministerio de Defensa, de una serie de errores garrafales que llevaron incluso al pronunciamiento de la Corte Interamericana, que si bien es cierto, no fue un pronunciamiento del todo contrario a los intereses del Estado, pero la posición de ese entonces fue una posición absurda, ¿no? Negar todo, cuando ya había sentencia de la Corte Suprema reconociendo precisamente la intervención, no de los comandos, pero sí de terceros, los denominados gallinazos, en esa intervención. Entonces, es obvio que el ministro no ha sabido manejarse con la pulcritud que este caso necesita, porque el ministro, y Iván lo puede decir, el ministro, en casos como estos, los ministros deben de tener mucho cuidado y evitar cualquier tipo de acción que implique atentar o tratar de guiar la actividad del procurador. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa Judicial del Estado establece que los procuradores son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que no entiende, parece el ministro. El ministro piensa que él es el jefe de los procuradores, pero el procurador es autónomo en el ejercicio de sus funciones. Y la función primordial de un procurador es defender al Estado, y al Estado se le defiende no solo en procesos, porque, como muy bien sabes, Enrique, y Iván también, los procesos, determinados procesos o investigaciones tienen varios frentes, ¿no es cierto? El frente jurídico, el frente político, el frente mediático. Y el procurador, como todo buen abogado, tiene que tener una estrategia para salir al frente. Más aún en temas como que implican a las altas esferas del poder, temas en los que no se puede permitir que las investigaciones o las actuaciones, entre ellos de los procuradores, se mantenga pues en reserva o en secreto. Todo tiene que ser público. ¿Para qué? Para ganar precisamente la confianza de la ciudadanía. Y eso es algo que evidentemente el ministro no entiende que esta independencia es fundamental para consolidar instituciones. Las instituciones, o sea, mejor dicho, nosotros nos debemos a las instituciones y no pues a los gobiernos. Doctor Iván Montoya, ¿usted votaría por la censura si estuviera en el Congreso? Justo también estaba escuchando. Creo que si el ministro no ha concurrido al Congreso para, primero, reconocer el error y, segundo, manifestar una decisión de retractación de la decisión de iniciarle un proceso disciplinario a la procuradora, entonces sí debería ser censurado. O sea, si los congresistas no han escuchado una manifestación y un reconocimiento de error, debería ser censurado. Creo yo, complementando con lo que ha dicho Lucho, si él es el ministro de Justicia y que se entiende, que conoce de la juridicidad
de la legalidad y de la constitucionalidad de las disposiciones, él debe saber muy bien que esa disposición reglamentaria es inconstitucional y que no la puede aplicar a los procuradores. Entonces, esa insistencia en aplicar un dispositivo que creo que a todas luces, y el ministro Figalo, por ejemplo, nunca lo ha aplicado, que es inconstitucional, un ministro de Justicia que aplique un dispositivo de esa naturaleza, creo que con mayor razón se explica esa censura. O sea, no se sabe por qué está un ministro que no entiende o que no quiere entender que existe una disposición que no puede aplicarse a los procuradores. No puede haber una disposición que exija a los procuradores solicitar autorización para declarar ante los medios de comunicación. El ministro dice que sí existe y siempre existió una norma, que es de la época de Alan García, donde los procuradores, él dice, yo no les pongo la mordaza, solo tienen que pedir autorización. ¿Tiene consecuencia y lógica eso? Dos cosas. Eso es esa norma es del 2008 y aunque exista desde 2008, eso no niega de que sea inconstitucional, en principio. Por eso nadie la ha aplicado. Segundo, la mordaza está en que no solo hay que solicitar el permiso, sino que hay que informar de qué va a declarar, ¿no? Entonces, claro, cuando le han pedido información a la procuradora, se le ha estado exigiendo de qué temas va a hablar o de qué temas podría hablar o de qué temas ha hablado, ¿no? Entonces, esos temas implican efectivamente un involucramiento indebido al trabajo autónomo e independiente que le corresponde a todo procurador, como lo ha mencionado Lucho. Entonces, ese tipo de... Además, esto de pedir una información y luego esperar la autorización puede perfectamente retrasar el momento oportuno en el cual la procuradora tiene que declarar. Un momento decisivo donde falta un día para algo, ¿no? En la que se quiere, con esa declaración, remover algunos obstáculos que a veces existen en la burocracia nuestra y que es imperioso salir a declarar, o recordar o advertir, y por eso es necesario, y no esperar pues 48, 72 horas para la autorización, ¿no? Doctor Vargas Valdivia, ¿el ministro está politizando con su intención, con su acción, la labor de los procuradores? Sí. ¿Está sesgándola? Yo creo que sí, está interfiriendo, más que politizando, está interfiriendo en la labor de los procuradores, porque, como muy bien dice Iván, en efecto, pues uno, en defensa de los intereses del Estado del procurador, hay momentos y hay situaciones en las que tiene que salir y explicar de inmediato. El ministro quiere que se pida autorización, que se explique y que se aguarde por la autorización. Y claro, una forma de no autorizar es simplemente demorar la autorización. Además, yo le preguntaría al ministro, yo escuché no hace mucho a un procurador, parece que es el procurador de terrorismo, no recuerdo bien, que lo entrevistaron respecto de esto y dijo que él consideraba que la procuradora debía ser cesada o debía ser destituida. Y después cuando le preguntaron al ministro, ¿y este procurador ha pedido autorización? Sí, por teléfono. Y dijo él sobre qué iba a declarar. Dijo que en efecto iba a declarar para pedir el cese de la procuradora Príncipe. O sea, yo concluiría de lo que ha dicho el ministro que sí. ¿No es cierto que este procurador le dijo, señor ministro, me van a entrevistar y voy a decir que la procuradora debe ser destituida y cesada? Es más, se puede especular con que el ministro lo animó a decir eso. Exacto. Entonces, ve usted desde el punto de vista político, no solo legal, como muy bien lo ha desarrollado Iván, sino desde el punto de vista político lo peligroso que es esto. Y si un ministro no se da cuenta de esto, está de más en el carro. Pues, o sea, si no se da cuenta de aspectos jurídicos, no obstante su condición de ministro de Justicia, de aspectos constitucionales, pero tampoco toma en cuenta estos aspectos políticos que en lugar de ayudar al gobierno le abren un flanco, le hacen un flaco favor, es obvio que está de más pues en el gabinete, ¿no? Ahora, ¿se expone el ministro a que le digan que está, como ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de escudero de la primera dama? ¿Se expone a eso? Sí, pues se expone a eso y se expone, o sea, lo peor es que se expone a que le imputen el atentar contra instituciones. Entonces, y eso es lo peor, ¿no? O sea, sobre todo un ministro de Justicia que debe tener la legalidad y la institucionalidad. Exacto, sí, pues, o sea, eso que le digan a uno ayer o esas cosas, bueno, pero que la imputación vaya por atentar contra la institucionalidad del país y además de un organismo que lo está haciendo bien. Porque la Procuraduría de la doctora Príncipe está trabajando bien. Es una mujer que se ha enfrentado a organizaciones, ve usted a Orellana, es una mujer que ha puesto en riesgo su vida y su integridad física, la de su familia, que sigue trabajando a pesar de estar enferma. Y lejos de reconocer, felicitarla, hay que abrirle proceso porque está yendo contra el gobierno. No tiene sentido, o sea,
cómo queda finalmente la propia señora Nadine frente a la opinión pública. O sea, queda peor todavía, pues. En un caso así, doctor Montoya, ¿la doctora Príncipe debe renunciar o hace muy bien en decir que no va a renunciar? No, claro, por supuesto, hace bien en no renunciar. En realidad, ella sabe muy bien, y por eso defiende sus fueros, sabe muy bien que es una procuradora del Estado, que no es una procuradora del gobierno, sabe muy bien que está haciendo su trabajo con pulcritud, con valentía y competencia, como casi todo el mundo lo reconoce, y desde esa perspectiva también sabe muy bien que es el ministro el que está equivocado, ¿no? Creo que solo para evidenciar lo absurdo de esa disposición que se le pretende aplicar, es una disposición que establece una falta que no está contemplada en la ley. Y no puede haber un reglamento que contemple una falta que no esté en la ley. Puede desarrollarla, puede completarla, pero no puede un reglamento, un decreto supremo, no puede crear una falta. Esa falta es como si no existiera. En realidad, y por eso me asombra que un ministro no se dé cuenta de ese error, más allá de que hay cosas de fondo, ¿no? Es una censura previa, es un tema de límites o restricciones a la libertad de expresión, estropeamos la capacidad de estrategia que dijo Lucho en su momento, la estrategia mediática, más allá de la jurídica, que existe. Entonces, claro, hay una serie de obstáculos y de entorpecimientos que son inadmisibles, ¿no? Vamos a ir a una pausa y después ya entramos al tema de fondo. ¿Se debe permitir investigar este tema? ¿Cómo se hace cuando se tiene que investigar a quienes están en los altos niveles del poder y en el ejercicio del poder? Regresamos. Muy bien, ahora vamos a tocar la parte medular del tema. Porque la relación con la doctora Príncipe, todos reconocen como una extraordinaria profesional, valiente, una persona además apegada al derecho. No recuerdo ninguna declaración de ella que alguien pueda decir, adelantó opinión, puso en riesgo la investigación. Nunca nadie la acusó de nada, hasta el día de hoy. Hasta ahora no tiene ninguna acusación. O sea, el ministro no puede levantar siquiera el dedo para decir, miren, escuchen esta declaración. No puede, no tiene argumentos el ministro. ¿No es cierto? Se trata de una profesional de primera. Muy bien, pero ella lo que hizo fue, como usted dijo, decir, sí, esto hay que investigarlo. Y se refería a un caso de la primera dama. ¿Cómo se hacen esas situaciones? ¿Cómo vive un procurador una situación así cuando tiene que investigar a quien está en la cima del poder en ese momento, doctor Valdivia? Es complicado, es difícil, pero es cuestión simplemente, como muy bien lo decía Iván, de tener la actitud, por utilizar un término muy castizo, la actitud suficiente para enfrentarse precisamente al poder. Yo la comprendo a Julia porque, como muy bien recordarás, Enrique, por contigo lo conversamos muchas veces, a mí el presidente Toledo me destituyó, yo no renuncié, él me destituyó y me cesó en el cargo por haber denunciado a su esposa y pedido que sea investigada. Mire que es similar el caso, ¿no? Exacto, claro, o sea, ahí tenemos también un tema de censura. Por eso creo yo, como muy bien dice Iván, es que todos tenemos que estar muy atentos a esta situación para apoyar a la doctora Príncipe. ¿Qué hacer? Y eso Iván lo ha señalado varias veces. Una alternativa es sacar al Consejo de Defensa Judicial del Estado inclusive hasta del Poder Ejecutivo, ¿no? Darle un tratamiento distinto, como una especie de ente constitucional autónomo, así como es el Ministerio Público, o sea, separarlo de los intereses del Estado. Va a ser difícil, claro, pues porque todos los gobiernos quieren de alguna u otra manera meter la mano en los temas judiciales, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. O poner gente que no le genere pues, problemas ni investigaciones. Exacto, sí. Y sobre todo tener al Consejo de Defensa Judicial del Estado y los procuradores como sus defensores. O sea, los sienten ellos como sus abogados, cuando la función del procurador es totalmente distinta. ¿Qué hacer en esos casos? Pues es difícil. Es Ahora, muy difícil. Yo le pregunto... pero como en Centroamérica, es cierto, la Fiscalía ha salido adelante, pero gracias al apoyo internacional, ¿no? Y ha logrado, pues, precisamente tumbarse al presidente y a la vicepresidenta. Ahora, yo le pregunto, en este caso, ¿amerita una investigación a la primera dama por la experiencia que usted tiene no solamente en el ámbito de la Procuraduría, sino en el ámbito del derecho penal, en la línea privada? ¿Amerita una investigación? ¿Hay suficientes indicios como para que nadie ponga cortapisas a la investigación? Yo creo que sí. Yo creo que hay suficientes elementos, a pesar de los errores incurridos por el Ministerio Público, que hay que reconocer.
porque en esa primera etapa de la investigación. En la segunda etapa, no solo en la primera, sino en la segunda, han habido errores continuos, porque el segundo fiscal que reabre la investigación no la reabre debidamente, porque él señala en su disposición de que la primera investigación no estuvo bien llevada y la reabre, y después de 2 meses de dictar esta disposición recién tiene a la vista el primer proceso. En realidad debió abrir otra investigación diferente. Otra investigación diferente. Él tampoco fija el delito fuente por la investigación de lavado de activos, y eso es un craso error, ¿no es cierto? Es cierto. La jurisprudencia vinculante y la doctrina lo que dicen es que en el delito de lavado de activos no se requiere una sentencia o que se esté fehacientemente establecido el delito fuente, pero tiene que haber pues un indicio razonable del delito fuente. Este señor investiga lavado de activos, no dice delito fuente. Comete una serie de errores, es cierto, pero errores que finalmente han sido corregidos por el Ministerio Público, por el nuevo fiscal que está a cargo de la investigación, que sí ha corregido esos errores, que sí está llevando a cabo, y lo que me queda claro es que sí hay elementos que deben ser investigados. Tocando el tema del habeas corpus, yo soy de los creyentes de que el habeas corpus en favor de la señora Nadine Heredia, no impide que sea investigada, porque el habeas corpus lo que hace es corrige errores anteriores, pero no puede impedir investigación a futuro. Esa sentencia, aun cuando fuera confirmada, no podría afectar esta nueva investigación. Y la señora Heredia, creo yo que debe entender, ella y sobre todo el presidente de la República, que está obligada a asistir y acudir a las investigaciones. O sea, no se puede escudar ni ella, ni el presidente, ni los expresidentes en acciones de garantía, ¿no es cierto?, que están reconocidas para ciudadanos, pero que en el mundo actual se entiende que estos medios no están permitidos para altos funcionarios como por ejemplo el presidente o expresidentes. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a dar cuenta de sus actos, no se pueden escudar o esconder en estos temas. O sea, eso sí me parece que hay que tener en claro. Pues también escuchamos ahora gente que dice el tribunal no le puede dar la razón, pero y antes el líder del partido político se escudó precisamente también en una acción de garantía. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Doctor Iván Montoya, sacar a la Procuraduría del Ministerio de Justicia requeriría un cambio constitucional y además toda una logística que el Estado podría, en aras de garantizar la independencia de la Procuraduría, podría realizar. Lo primero, igual comparto con Lucho ese diagnóstico que siempre lo hemos compartido, es decir, los procuradores, sobre todo la Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría Antilavado y de Narcotráfico, deben salir del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo. ¿A dónde deberían ser adscritos? O un ente, dos alternativas, o ser un ente autónomo, y ahí sí se reconocería una reforma constitucional, pero si no es un ente autónomo, hay algo que lo he estado mencionando últimamente, pero no requeriría reforma constitucional, pero sí una ley, porque la Constitución habla de los procuradores, pero no dice a dónde están, ¿no? Entonces, claro, podría haber una ley que transfiera a estas 3 procuradurías, por lo menos, previa reforma también, o a la Contraloría General de la República o a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es decir, por supuesto hay que mejorar cosas en la Contraloría, desde la propia elección del Contralor. Creo que la elección del Contralor es una elección muy débil, debería ser una elección como la del Defensor, debería ser como una elección como la del Defensor, con una mayoría cualificada. Pero una vez que se consolide la Contraloría, creo que los procuradores podrían estar en ese espacio con una actuación mucho más independiente que la que tienen ahora, siempre con las muchas dificultades para poder hacer su trabajo con relación a los altos funcionarios del gobierno de turno. Siempre va a ser un problema, ¿no? Sin embargo, aparte del hecho que vivió don Luis Vargas Valdivia con Alejandro Toledo, los procuradores han tenido relaciones tensas con los gobernantes y ministros de justicia, pero no recuerdo situaciones límite como esta. No recuerdo. Como esta, no. Sí han habido encontrones entre procuradores y presidentes y ministros, ¿no es cierto? Yo recuerdo que con Toledo, me acuerdo con lo del Banco Vice, por ejemplo, ¿no? Apareció un decreto donde se aparecía la transacción y nunca la Procuraduría había sido consultada de la transacción.
nosotros pusimos un aviso en el periódico expresando nuestra protesta, hablamos con el ministro de Economía, le dijimos, ¿cómo has procedido de esta manera? Sí, previa consulta con nosotros, o sea, nos estás estropeando gran parte del trabajo. Entonces fue un choque muy duro, también fue con el indulto a Jailili, me acuerdo, ¿no? Que pusimos otra vez un aviso en el periódico oponiéndonos completamente a algo que el presidente había hecho. Fueron momentos tensos, ¿no? Pero digamos, esa tensión lo que refleja precisamente es esa independencia y esa posibilidad que tienen los procuradores de decir su voz. Sí, pero no nos iniciaron procedimientos administrativos, por ejemplo, ¿no? Por eso, o nadie les dijo, cállense la boca y a partir de ahora vienen acá y me piden permiso de rodillas. No hubo eso. En fin, veremos qué pasa en los próximos días. Vamos a ver si coge su cajita el ministro y empieza a guardar sus cosas, como ha dicho Pietro Andrés García Belaunde. Y nosotros les agradecemos a ustedes por esta presencia, doctor Vargas Valdivia, y por la experiencia además. Doctor Iván Montoya, muchísimas gracias. Comentaremos más adelante, espero, otros temas positivos. Perfecto. Muy amable. Amigos, con ustedes nos vamos a despedir hasta la edición de mañana jueves, 9 de la noche, siempre aquí en Canal LED.